Demasiado silencio, demasiadas amenazas y ahora Teherán responde sin bajar el tono. Irán asegura que ya sabe exactamente cómo reaccionar ante Estados Unidos de América. Donald Trump volvió a presionar. Washington volvió a hablar de posibles ataques. Pero del otro lado, la respuesta iraní llegó rápida, fría y cargada de advertencias. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, afirmó que Teherán sabe cómo responder a las amenazas estadounidenses. Y la frase no apareció por casualidad. Llega justo cuando Oriente Medio vuelve a entrar en una zona extremadamente peligrosa. La tensión aumentó después de que Trump revelara que estuvo a una hora de ordenar un nuevo ataque militar contra Irán. Según la Casa Blanca, la operación fue suspendida porque todavía continúan negociaciones de emergencia entre bastidores, pero en Teherán nadie parece confiar completamente en esa pausa, y aquí es donde todo empieza a ponerse mucho más peligroso, porque Irán ya no habla solamente de diplomacia. El país está dejando claro que considera cualquier amenaza militar como parte de una guerra que ya comenzó. Baqai aseguró que Irán presentó propuestas razonables y responsables, pero al mismo tiempo acusó a Washington e Israel de desestabilizar toda la región. Pero existe un detalle que cambia completamente el escenario. Irán ya no amenaza únicamente a Israel. Ahora, el discurso incluye toda la infraestructura militar estadounidense desplegada en el Golfo Pérsico, bases militares, barcos, rutas marítimas, petróleo y comercio internacional entran automáticamente en la ecuación. Y el mundo entero entiende lo que eso significa. El estrecho de Hormuz sigue siendo el centro del problema. Cerca de una quinta parte del petróleo mundial pasa por esa zona. Cualquier escalada militar allí puede provocar un shock inmediato en los precios globales de la energía. En los últimos días, varios petroleros comenzaron a cambiar rutas y reducir operaciones por miedo a nuevos ataques. Pero la situación va mucho más allá del petróleo. Analistas estadounidenses admiten que, a pesar de los ataques recientes, Irán todavía mantiene capacidad para lanzar misiles, drones y operaciones asimétricas. El propio comandante del CENTCOM reconoció que Teherán aún conserva medios suficientes para seguir presionando a sus adversarios. Y precisamente ahí está la apuesta iraní. No se trata únicamente de derrotar militarmente a Estados Unidos de América. La estrategia parece ser otra: convertir cualquier guerra en algo largo, caro y políticamente insoportable. El objetivo sería elevar el costo global del conflicto hasta que Washington enfrente suficiente presión interna para retroceder. Mientras tanto, los mercados financieros ya sienten el impacto. El petróleo superó los $110 por barril durante los últimos días. Las bolsas internacionales comenzaron a mostrar nerviosismo. Los inversores temen inflación global, nuevas subidas de tasas de interés y una desaceleración económica en cadena. Y existe otro factor todavía más explosivo: China. Informes de inteligencia de Estados Unidos indican que Pekín está aprovechando la crisis para ampliar su influencia internacional mientras Washington queda atrapado en Oriente Medio. Según las evaluaciones estadounidenses, la guerra terminó fortaleciendo la posición china en energía, comercio y diplomacia global. Es decir, el conflicto deja de ser solamente Irán contra Estados Unidos de América. Ahora existe una lucha mucho mayor moviéndose en segundo plano, y Teherán lo sabe. Por eso el discurso iraní cambió de tono durante las últimas semanas. Las declaraciones actuales ya no parecen improvisadas. Existe una clara intención de transmitir resistencia, estabilidad. El gobierno iraní insiste en que no aceptará presiones externas y que cualquier ataque tendrá consecuencias más allá de la región. Y esa última frase preocupa especialmente a los aliados de Washington, porque más allá de la región puede significar muchas cosas: ataques contra bases militares, bloqueos marítimos, ciberataques, sabotaje energético, presión sobre aliados estadounidenses, o incluso operaciones indirectas mediante grupos armados repartidos por Oriente Medio. Y cuanto más tiempo continúe esta tensión, mayor será el riesgo de un error de cálculo. Basta un misil
fuera de objetivo, un barco alcanzado, una base atacada, y toda la región podría entrar en una espiral imposible de controlar. Formalmente, todavía existen negociaciones, pero en la práctica, ambos lados ya hablan como países en preguerra. Y lo más preocupante es que nadie parece dispuesto a mostrar debilidad ahora. Teherán endurece el tono. Washington amenaza. Los mercados entran en tensión. Y el mundo entero observa cómo el reloj vuelve a acelerarse en Oriente Medio. Silencio tenso en la ONU, una amenaza directa. Y ahora, Moscú lanza un mensaje que sacude a los países bálticos. La OTAN no los va a proteger. La declaración llegó de parte del representante ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, durante un debate explosivo sobre seguridad en Europa del Este. El principal objetivo fue Latvia, y el tono utilizado por Moscú dejó claro que la tensión entre Rusia y la OTAN vuelve a subir peligrosamente. Según Nevencia, los países bálticos estarían jugando con fuego al ampliar la presencia militar occidental cerca de las fronteras rusas. Pero fue otra frase la que encendió las alarmas internacionales. El diplomático afirmó que, en caso de una escalada seria, la OTAN no será capaz de proteger a nadie. La declaración fue interpretada inmediatamente como una advertencia directa para Letonia, Estonia y Lituania. Porque estas declaraciones aparecen justo cuando Rusia incrementa ejercicios militares, refuerza sistemas de misiles en Kaliningrado y sigue cada movimiento de la OTAN en el mar Báltico. Al mismo tiempo, países europeos continúan enviando tropas, equipamiento y nuevos sistemas defensivos al flanco oriental de la alianza. La atmósfera recuerda los momentos más tensos de la Guerra Fría, pero ahora existe una diferencia enorme. Esta vez entran en juego drones, misiles hipersónicos, guerra cibernética e inteligencia artificial. Y eso cambia completamente la velocidad de cualquier posible enfrentamiento. El tiempo de reacción es menor, el margen de error se reduce, y cualquier incidente puede descontrolarse en cuestión de minutos. Nevencia acusó a los países bálticos de actuar bajo una protección ilusoria de la OTAN. Según Moscú, los gobiernos de la región creen que el artículo 5 de la alianza militar garantizaría una respuesta automática en caso de guerra, pero el representante ruso insinuó que la realidad podría ser muy diferente durante una crisis real, y precisamente eso preocupa a muchos analistas europeos, porque Moscú parece intentar poner a prueba no solo la fuerza militar de la OTAN, sino también su unidad política. El objetivo sería generar miedo, dudas y divisiones internas dentro de la alianza. Cuanto mayor sea la inseguridad en los países fronterizos, mayor será la presión sobre los gobiernos europeos. Pero existe otro detalle del que casi nadie habla: la economía. Los países bálticos dependen enormemente de la estabilidad regional para mantener inversiones, logística y comercio internacional funcionando con normalidad. Cualquier escalada militar en el mar Báltico podría afectar puertos, energía, transporte marítimo y cadenas industriales en toda Europa del Norte. Y los mercados ya empiezan a observarlo con atención. Las empresas de defensa europeas aceleran la producción. Los gobiernos aumentan el gasto militar. Nuevas bases aparecen cada vez más cerca de la frontera rusa. Mientras tanto, Moscú insiste en que la OTAN está rodeando lentamente el territorio ruso. Pero hay un detalle que cambia todo. Cuanto más refuerzan posiciones ambos lados, más difícil se vuelve retroceder sin parecer débiles. Y ese es exactamente el tipo de escenario que históricamente termina generando crisis peligrosas. Un ejercicio militar mal interpretado, un dron derribado, un caza entrando en el espacio aéreo equivocado. Basta un solo incidente, y toda la región podría entrar en una espiral imposible de controlar rápidamente. Formalmente, los diplomáticos todavía hablan de estabilidad y diálogo, pero en la práctica, el discurso ya parece de preguerra. Moscú amenaza, la OTAN responde.
Los países bálticos entran en alerta. Y ahora, una pregunta empieza a circular en los pasillos europeos. ¿Hasta dónde puede llegar esta tensión antes de que alguien presione el botón equivocado